Yo he intentado... Algunos de ustedes conocen, estos diálogos en la sala se conciben para grupos pequeños, para justamente poder establecer una conversación en la sala. Normalmente estas visitas especializadas, temáticas, pues se busca un artista, si es una exposición de arte, se busca un antropólogo, si es una exposición que tiene un carácter antropológico, y hoy hemos querido darle un carácter particular e invitamos a Pedro José Vega, que es el museógrafo de nuestra institución, muchos de ustedes lo conocen, para que explique un poco ese misterio de la museografía y de las soluciones museográficas, como de una idea que se plasma en un guión expositivo se llega a concretar la exposición a través del trabajo del museógrafo. Esta exposición es una exposición para nosotros muy especial, de la cual nos sentimos muy satisfechos realmente, porque es el resultado de un esfuerzo que el Centro León ha venido realizando prácticamente desde sus inicios en relación a la artesanía, pero que alcanzó un momento culminante cuando se logró desarrollar el programa Artesanía, Cultura y Desarrollo en la provincia de Santiago, y a partir de ese momento el tema de la artesanía es un tema que entró para quedarse dentro de las preocupaciones de la institución. Esta es la exposición número 80 que realiza el Centro León en sus 10 años y algo de labor. En cada una de esas, cada una de estas exposiciones están trabajadas con las manos y con la cabeza de Pedro José Vega. Así que yo los dejo a ustedes en manos de Pedro José Vega. En la cabeza, en las manos. En las manos de Pedro José Vega, no en la cabeza, en las manos. Y creo que van a tener una experiencia muy interesante, así que la disfruto. Gracias. Gracias. Es un verdadero honor para mí poder explicarles esto, que en realidad es una de las maneras más sabias de una persona poderse ganar un título, cuando en realidad ese título se lo van a ayudar a ganar un equipo, un grupo que está detrás. Entonces, por una razón, vamos a decir institucional, dice museografía Pedro José Vega, que la he hecho yo, cuando en realidad tras de mí hay tanta gente pensante, opinando, dando ideas que son buenas y válidas, y en realidad esas 80 exposiciones se han podido hacer por eso. Quizás otras instituciones no lo pueden hacer tan bien ni con tanta consistencia porque no tienen esa cohesión en su equipo dirigencial que aquí la hay. Y también ha sido un asunto de domesticar a una persona, en este caso a mí, por el hecho de que yo tengo ya bastante tiempo trabajando aquí y me he ido acostumbrando al hecho de que no hay mejor forma de hacer un trabajo en el cual que aquel en el que uno permita que otros se expresen y opinen, porque sin uno darse cuenta le van haciendo el trabajo. Entonces uno lo que tiene que saber hacer es anotar qué idea tan buena, qué idea tan buena, qué idea tan buena, y cuando tú tienes ya tú tienes el trabajo. Y lo otro es terminar, que ahí es una parte un poquito más compleja también, porque como uno dice, hay que terminar. Bueno, en realidad es así, gracias que tenemos a un equipo que apoya continuamente, por eso los proyectos aquí se dan bien.
quedan bien, porque todas las voces que tienen que opinar algo son escuchadas y tomadas en cuenta. También llega un momento, así como yo digo eso, donde tiene que haber como un freno y decir, bueno, ya, no podemos oír más ideas porque ya cerramos la exposición y no podemos entrar más cosas en la exposición, ya no se puede, no va a dar el tiempo, ya se cerró la idea. Ahora, esto es interesante hablarlo de cómo dice exactamente la convocatoria de esta reunión, cómo del guión museográfico o museológico, que es esto que yo tengo aquí, en unos 10 o 12 hojas de papel, que es un proceso previo de discusión, de investigación, de buscar, de hacer inventarios de objetos que nosotros tenemos en las colecciones, otros que no tenemos. Realmente esta exposición, en este caso, tomó 1 año y medio concebirla y luego montarla. Entonces, pasar de todo lo que es conceptual, papel, ideas, propuestas, a la presentación real de eso, es un proceso que requiere de un cierto conocimiento y una cierta experiencia, y lo hemos ido logrando cada vez mejor, y este es un buen resultado de cómo tantas ideas, tantos conceptos finalmente llegaron a concretarse y a hacerse bien específicos, y definimos que la exhibición iba a tener 5 ámbitos y un área que es en la que nosotros estamos, que llamamos el área de descompresión, o sea, este es el punto cero de la exposición, donde nosotros entramos y tenemos el grafismo de la exposición, un texto institucional, y ya comenzamos como a entender o a visualizar de qué se trata ahí. Y obviamente es con las manos y con la cabeza, artesanía como constante creativa. Entonces, para hacer un poquito, vamos a decir, sintetizar las ideas, nosotros no podíamos partir de hacer una exposición de artesanía por sí. Es decir, vamos a exhibir artesanía y vamos a tener un muestrario de artesanía, sino que empezamos a conceptualizar qué es o cuáles son los entes que generan artesanía en la sociedad, para partir como desde atrás y no del resultado, sino qué es lo que genera que algo se produzca. Entonces detectamos varios elementos, varios entes, varias actividades que son sociales, culturales, cotidianas, que se dan en la sociedad, que generan de una u otra forma artesanía. Y comenzamos con que el carnaval es uno de los grandes gestores, o vamos a decir generadores de artesanía. Lo invitamos a pasar. Y no o sea, se exhibe el carnaval en su máximo esplendor, ¿no? Pero es para entender que es una costumbre, es una festividad, es una herencia cultural la que genera esta artesanía. Y la genera desde sus inicios hasta hoy, que va modificándose y transformándose, y también quisimos hacer mucho énfasis en la parte que la origina, es decir, no en el producto terminado, sino en los procesos que llevan a cabo el producto terminado. O sea, porque es muy interesante decir, yo le estoy enseñando aquí la magia ya hecha y concebida, pero y el proceso que cada uno de estos artesanos lleva a cabo para poder terminar con esto, ¿no?
que es toda la tradición que se transforma, tanto en los trajes como en las máscaras. Y hay máscaras que están aquí a la vista, pero que no se ven tan fácilmente, pero que son como de otra época. Y están ahí para dar a entender cuán antigua es esta tradición, ¿no? Y cómo, a pesar de ser una tradición tan antigua, se sigue desarrollando con más énfasis cada año tras año, y se hace como más popular, más gente participa, más pueblo hay que tienen su propio carnaval. Entonces, el artesano de trajes de carnaval, para nosotros era fundamental quién es que hace eso, que es el artesano. Y yo comencé a montarle atrás, hacer dibujos culturales. Bien. Sí, eso son las ilusiones que tenía el carnaval. La cultura para mí es como una obra de arte. Yo trabajo realmente, soy sastre de la vida. Luego, al pasar los años, vino el carnaval que siempre me gustó desde niño. Salí con eso, entonces, a elaborar. Y pensé, bueno, porque creo que un disfraz tiene la misma elaboración que un pantalón y que una camisa, lo que realmente va unido. Entonces, desde ahí comienzo a implementarme lo que es el carnaval hace 21 años. Luego, al pasar de los años, comienzan a cambiar el color, los coloridos, porque se ha mantenido una tradición. El carnaval se usaba en aquellos tiempos, solamente era el satín, que era el mameluco solo, quienes eran los guías de las reinas. O sea, ese era el personaje mismo que le dio permiso a evolucionar lo que es el carnaval, que es el lechón. Y luego desde ahí me implemento con los diseños, porque en el tiempo de mi evolución aprendí a dibujar, a manejar el lápiz, y luego se me ayudó a diseñar dentro de lo que es el carnaval. Y bueno, al pasar los años comienzan a llegar las telas en lentejuela, que fueron las que comenzaron a evolucionar, porque no recordar que el carnaval viene, todos los adornos vienen desde España, que fueron los españoles quienes trajeron los espejitos, los pitos. Entonces, bueno, al pasar de los años comenzamos a implementar el color de la tela. Luego viene la tela de la lentejuela, que es lo que le da un cambio, una evolución al carnaval, y por eso el carnaval ha tenido más brillo, más vistosidad. Casi todas las cosas que está implementando dentro del carnaval son que vienen para otro país, que no nos pertenecen. Últimamente en nuestros años el carnaval evolucionado. El lechón se usaba la cruceta, usaba gineíto, que eso ya no se usa, eso que ha quedado en el pasado. Eso no se ha muerto, pero son muy pocas las personas que salen con la tradición. Toda la persona que llega aquí desde un niño, para mí es una parte importante, que tome dedicación en aprender. Lo primero que les digo es, pregúntame. No tengas miedo en preguntar. ¿Por qué? Porque si tú no preguntas, no vas a aprender. Que fue una parte por la cual yo estuve siendo diseñador y sastre. El maestro me decía que yo era muy impertinente, que yo preguntaba bastante. Y eso no fue que yo no me interesa aprender, porque yo quiero pasar en mi vida cortando el dedo. Hoy tengo mi taller, gracias a Dios. Y esa es una parte que he seguido transmitiendo a todo el que está dentro de mi taller y todos los niños que yo deseo que estén aquí, sacarlos fuera de los vicios para que aprendan un trabajo, una profesión. Porque el ser artesano, diseñador, es una profesión y un arte de cualquier país del mundo, no solamente de mi cultura. Y, por ejemplo, este ámbito es expresión de creatividad e ingeniosidad. Mi mamá Todo bordaba esto. pañitos, lapicitos de viento. Y podemos ver por aquí esa expresión de ingeniosidad y creatividad en las caretas. Pero al mismo tiempo también vemos cómo se hacen las caretas. Volvemos a lo mismo, o sea, a nosotros no nos interesa enseñar solamente el producto terminado, sino el proceso a través del cual pasa para hacerse la careta, para hacer el traje, y una gran diversidad de caretas que provienen de nuestra colección y de préstamos que hemos obtenido para hacer esta exposición posible. Ahí hay un video de ahora el caretero, que si ustedes quieren lo pueden ver ahora o lo pueden ver con más calma en otra visita a la exposición. Pero traducir esta idea
de idea, tal como está escrita aquí, a una realidad fue un proceso largo y complejo. Es decir, llegar hasta este diseño final que está aquí, donde al principio habíamos hablado de que íbamos a tener 5 disfraces, luego pasamos a tener como 12 y hacer una configuración tipo como si fuera una calle. Y son procesos por los que va pasando la exhibición y vale la pena llevarlos a cabo. En ningún momento decir, bueno, esto lo planificamos en principio con 5, pero luego nos dimos cuenta que era mejor hacer un grupo más grande y acompañarlo de todos sus elementos, es decir, los fuetes que usan, las máscaras que usan, los niños y niñas que participan y las variedades de máscaras que hay. Este no es exactamente el recorrido, pero sí lo puede ser, porque aquí pasamos al segundo ámbito, que es el reflejo de un saber colectivo, tradición y contemporaneidad, que está reflejado en aquella instalación que está hecha con paletas de carga industriales y los tejidos de cana al natural y teñidos, del cual hicimos una gigantografía aquí para que se pudiese apreciar lo que aparece en muchos de estos tejidos, que hay que acercarse mucho para verlo, pero aquí pudimos hacer un escáner y ampliarlo a ese tamaño para que se pueda ver como la belleza, el colorido que hay en un detalle de cada uno de esos sombreros o objetos que están ahí. Entonces, si nosotros ponemos a ver, de pasar de una artesanía que se hace para un momento específico en un año de la sociedad, que es el carnaval, nadie se viste todos los días con un traje de carnaval, eso para un momento específico es una actividad lúdica que la gente hace para divertirse o porque quiere mantener la tradición, no la puede sacar de su origen. Pero así también hay artesanos que producen objetos para la vida diaria. Y entonces volvemos a lo mismo, no queríamos mostrar esos objetos ya hechos, sino cómo es su proceso de producción y también cómo la cestería, porque aquí estamos hablando de reflejos de un saber colectivo, cestería en este caso, porque este tipo de cestería es sumamente tradicional en la zona del Cibao y en otras zonas del país, pero no solamente se aplica a sombreros, bolsos, carteritas, sino que también se aplica en los tejidos de asientos de silla. Como ustedes pueden ver, estos son muy recientes, estos son muy antiguos, pero ese patrón se conserva y se mantiene desde esa ancestralidad. Como lo podemos ver en esas sillas que obviamente tienen como un origen de un tipo, un uso, a otro tipo de sillas que tienen otro tipo, otro uso. Son igualmente muy antiguas, pero esta mesita, por ejemplo, que es una hibridación entre caoba y un tejido de guano, como otros tejidos, estos tejidos en tela, como la silla también se convierte en una artesanía de souvenir. Y estas sillas son todas muy antiguas, de colección de una coleccionista de Santiago que nos las prestó. Y también, como hay una gama de objetos, también todos elaborados con fibras vegetales, casi todos, que son muy antiguos, como esto. Es decir, que esto es una tradición que permanece viva. Entonces, volviendo a hablar de cómo esto se materializa en los procesos en que hablábamos, discutíamos, nos poníamos de acuerdo, yo iba imaginando cosas. Entonces yo decía, oye, ¿cuántos retos tengo yo aquí? Porque a mí me están pidiendo que esta exposición tiene que quedar muy bien, en primer lugar. Luego,
que tenemos que buscar la manera de reciclar las cosas y que lo que se haga para esta exposición tiene que servir para otra. Entonces yo empezaba a ponerme nervioso, ¿tú me entiendes? Porque me estaban pidiendo muchas cosas al mismo tiempo. Y yo dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, estos paneles grandes que están aquí a la entrada son 1, 2, 3, 4 y 5. Son todos del mismo tamaño, son modulares y se mueven. Y ya son los 5 primeros que me han hecho para que sean definitivos en esta sala. Es decir, lo vamos a mover y se van a construir más. Pero yo necesitaba más paneles. Entonces, ¿cómo tú te puedes imaginar algo que tú puedas crear, que se vea bien, que sea simple de hacer, no cueste mucho, pero que a lo mejor se pueda usar en las próximas exhibiciones? Buscando vueltas. Yo digo, bueno, yo voy a pensar en unos biombos que con unas simples bisagras que yo me ideé de madera se puedan ensamblar y luego desarmar. Y esos mismos paneles van a servir para hacer más paneles de aquello. O sea, no vamos a tener que comprar esa materia prima. Entonces las bisagras las guardamos todas en una cajita para cuando se necesite otra vez hacer un biombo lo podamos hacer. Pero esto va a ser materia prima para los próximos paneles también. Entonces era una cantidad X. Yo quería hacer 4 biombos como él. Entonces yo decía, yo no quiero gastar tanto dinero. Y entonces un día fuimos, después de una exhaustiva reunión, a comer a un sitio donde yo y otra persona del equipo que me estaba acompañando vimos que en ese sitio tenían las paletas esas como la verja del lugar. Y digo yo, pero óyeme, ¿y dónde podríamos nosotros conseguir esas paletas? Y el amigo mío que andaba conmigo tenía relaciones con una empresa que maneja muchas paletas y llamó al otro día y dijo, nosotros le podemos prestar 50. Y ahí está. Entonces, ¿eso qué costó? Irla a buscar y ensamblarla aquí. Por supuesto, hubo que pagarle a la persona que lo ensambló, por eso no tiene costo para nosotros. Y es una idea de cómo la artesanía funciona, con las manos o con la cabeza. ¿Tú me entiendes? O sea, de ahí es que viene el explore. ¿Cómo lo hacemos? Sin tener que gastar mucho dinero. Pero también, para que eso se vea bien desde todos los puntos de vista, hay que dibujarlo mucho y medirlo, y que después cuando eso lo ensamblen quede todo alineado y de una forma que se lea como un todo en el espacio. Y eso toma tiempo y dedicación y muchas discusiones, pero al final sale la luz. Entonces vamos aquí pasando al tercer ámbito, que es el de la hibridación y transformación constante. A mí me han pedido que hable sobre cómo se hace esta exposición, cómo se tradujo del lenguaje museográfico, del guión museográfico a la museografía per se. Entonces ya yo le he ido explicando partes, ¿verdad? Cómo se hizo. El resto es ya parte de la exhibición en sí. O sea, se consiguió como que todo fuera un todo, donde no hubiesen separaciones más que aquí a la entrada, sino que pudiesen ser percibidos los demás ámbitos con plenitud, como en islas separadas. Y este es otro elemento que genera artesanía, pero que está íntimamente vinculado a nuestras tradiciones. ¿Cuáles? Es los instrumentos musicales. Hay que hacerlos artesanalmente. Y muchos de esos instrumentos musicales que nosotros teníamos en colección y otros que, bueno, yo creo que prácticamente todos son de nuestra colección, excepto con el bombaquiní de Fellé Vega, que está ahí. Están vinculados, excepto eso, todos están vinculados a las manifestaciones de religiosidad popular, lo mismo que los banderines y los estandartes, estos picaditos. Las pellizas es otra forma de generación de artesanía, también que viene desde la ancestralidad, porque al inicio cuando entramos vimos una pelliza muy pequeña, antigua, sobre una silla de montar de mujer, que es un galápagos, como se le llama, y
cómo el elemento pelliza se ha convertido en otra cosa hoy en día. Es decoración, es cartera, es un pañito que se pone sobre una mesa, es un cojín que se pone sobre una silla, y ahí vemos sus múltiples manifestaciones. Y también vemos que la primera pelliza que está en exhibición, nosotros la conseguimos en Baitó, o en Jánico, ahora no recuerdo, hecha por una señora que nada más hace eso, por el cargo, para la montura de animales, mientras que estas se hacen para decoración. Pero si fíjense como una cosa totalmente utilitaria deviene en ser un producto para ambientar la casa, para ponerlo como si fuera una alfombra. Y usted, Mayra, por ejemplo, que hace tanto trabajo con pelliza a nivel de bisutería, Los anillos, lo que sea. Entonces, otra forma de generar artesanía sigue siendo, o lo fue ancestralmente, los santos de palo, que se hacían en hogares y comunidades, porque no había imágenes y la gente era devota. Entonces alguien que tenía una noción remota de hacer una talla, hacía una talla un poco burda de la Virgen de la Altagracia, de San Antonio, de San Pedro, la Caridad del Cobre, que es la madre espiritual de Cuba, con los tres barqueros. O sea, todo eso se generaba ya, estamos hablando de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, pero esto prevalece en las manos de artesanos que hoy en día siguen haciendo santos de palo, pero lo hacen ya más por mantener la tradición viva y por tener vamos a decir, una forma de vida, mientras que esto era absolutamente devocional, hecho por artesanos anónimos, que en algunos casos se conocen quiénes eran, otros no, pero esto es realmente una ínfima parte de lo que esas dos colecciones que están ahí, que una es la colección del Centro León y la otra es la colección de la familia Pastoriza Tavares, una ínfima parte lo que está expuesto ahí, porque si se exhibe todo, no se puede exhibir todo, entonces no se ve bien. Son muchos los que tenemos, hay que depurar. Y fíjense también cómo la artesanía era tan sofisticada que están estos ejemplos de santos de vestir, que son los que tienen los brazos y las extremidades que se articulan. Allí hay un ejemplo de santo de vestir, que está vestido y todo, con su orden. Y este es otro buen ejemplo de santo de vestir, ya de un tamaño muy grande. Estamos hablando de hibridación y transformación. Estos fen-fen, que es como se le llama, son hechos en Haití y son traídos a la República Dominicana de manera natural, o sea, sin pintar. Y aquí son pintados por dominicanos. Lo mismo pasa con esto, hablando de hibridación. Esto lo trae un artesano dominicano de Haití en esta forma y los vende así, pero también él tiene una industria donde artesanos dominicanos los pintan según sus indicaciones. Ahí se está dando ya una hibridación entre dos culturas. Y este es un artesano totalmente dominicano que se llama Poppy Elvi Victoriano Aurich, alias Poppy, que trabaja esto es penca, ¿no? Yagua. De esa forma. Sí. Y es una cosa muy interesante, ¿no? El colorido que tiene. Y esta parte de la exhibición es una de las que a mí más me gusta, porque el tema es resolver creando, o cuando la necesidad se pone a diseñar. O sea,
¿qué es eso? O sea, cuando las personas tienen el mínimo de recursos al alcance de su mano y con una idea muy simple, y sin ni siquiera tener un concepto estético bien definido, crean un objeto que termina siendo estético y que termina siendo útil y que termina siendo emblemático, porque uno lo ve y uno se recuerda y uno dice, pero mira qué persona tan inteligente el que resolvió esto de esta manera. Mira, es lo mínimo, aquel es lo mínimo, ¿no? Este es un coladorcito de café molido y este es uno muy grande. Es decir, este es para un regimiento Para una oración. de personas. Y no sé por qué era así. Para una oración. Entonces, también los portavasos. Portavasos. Y este vino así, con todos sus cubiertos. O sea, Mira eso. esos cubiertos no son artesanales, son industriales, pero dan una idea de para qué se usaba. Entonces, los elementos de la arquitectura vernácula, ya puede ser urbana o rural, tanto externa como volvemos con lo de los portavasos, que son una muestra muy interesante. Y también aquí pues, una gran diversidad de los objetos que se producen por la necesidad, con lo mínimo posible. Es decir, bañitos para niños, madera, bateas para el lavado, las calabazas o bangaños, aquellas para llevar agua al campo. Otras versiones ya decoradas que son más como para vender como souvenir, marcos de madera para poner una fotografía o una lámina. Ese marco se parece muchísimo a la solución que tiene ese portavasos, o sea que es un patrón de diseño típico, unos cucharones de madera para mover tenaza. Y por ejemplo, esto es una buena muestra del ingenio de las personas. Estas escurrideras son como coladores grandes, con un higüero y un palo. Eso se usaba en el proceso para el azúcar. La melaza la colaban por ahí con esos grandes coladores. Bastones de madera que son piezas de madera aprovechadas para tal. Aunque, por ejemplo, podemos ver que este tiene un sello ahí. Lo que no sabemos es bien por qué eso tiene un sello. Eso tiene un sello porque mi mamá a todos los bastones le ponía, eso se usa fuera de aquí, los bastones, a donde quiera que tú vas, tú compras los sellitos esos, tú se los vas poniendo entero. Entonces los bastones, sí, a todos los países, a todas las capitales o los pueblos. Entonces son como un sellito y se le van poniendo el bastón entero. Y todo el bastón entero cubierto de eso. Entonces parece que se le sobró. Pero esos bastones, ¿ella los obtenía afuera o aquí? No, ella salía, ella son ramazones, un pedazo de madera y lo pulía y le hacía. Bueno, de hecho ese debe de haberlo usado ella porque ella le puso cositas arriba. Eso es toda madera criolla. Porque los otros son batones. Claro, tienen una forma más pero definida. ese seguro le sobró y se lo puso ahí. Entonces, fíjense la gran cantidad de objetos que aquí son hechos del reciclaje. Hace muchísimo tiempo, no de ahora. Lámparas hechas con latas de gas para el aire acondicionado de los automóviles. Mira la humeadora ahí. Jarros para beber agua hechos con una lata de aceite automotriz. Una tapa de una lata de pintura convertida en un escurridor. Un nivel de construcción hecho aquí como de una manera que es difícil saber si lo que te hacía quedaba derecho o no, pero lo hicieron. Los cortadores de andullo y el andullo, estos molenillos hechos, así como los bastones, esos molenillos son las ramas de un árbol que le cortan las puntitas y ya es el molenillo, mientras que este es un molenillo como preindustrializado. Y la inventiva no se quedaba para batir un chocolate o un café. Esa antena se pone y se te recibe el cable por ahí.
Y eso es una tena hecha en el patio de una casa. O sea, la inventiva no se quedaba en el pasado, sigue en el presente. Lo mismo que este portahuevos, una cajita para guardar huevos. Miren cómo se conserva eso. Y esta sillita porta ponchera para lavarse las manos. Hay una fotografía que la ilustra. Las hormas para hacer sobre esas hormas una silla de montar, los aperos de montar caballos, los marcadores para la res, o sea, toda una vida de campo, de ganadería, y esto es sumamente interesante también. Este fotuto, como se le llama, de cuerno de vaca, que se soplaba para avisar desde la carnicería cuando había llegado carne fresca. La gente en la comunidad lo supiera. Usaba también el caracol. Sí. Pero eso yo me imagino que más en la costa donde había caracol. Porque por ahí no había caracol. Entonces, está también, sigue aquí presente la idea de cuando la necesidad se pone a diseñar. Y pues, quisimos exhibir esta colección de pilones. Fíjense que ninguno es prácticamente igual al otro. Hay pocos que se ven que han sido torneados. Todas son ideas hechas como alguien trabajando mucho, con qué lo sacó, pero son bonitos. Es un diseño, ¿no? Y esto también, el conjunto de la tinaja donde se guardaba el agua en la casa, con su mesita, su tapa, y además tiene otra tapa, más este pañito. Todo eso que tiene esta pieza es original. Pero o sea, yo recuerdo, le estaba yo diciendo aquí, que en la tinaja había, al lado de la tinaja, había un cucharón para sacar el agua. Entonces era un cucharón especial para tinaja, que tenía todo el borde cortado, o sea que quedaba todito en toda ¿La tinaja? No, el cucharón, para sacar el agua, cosa de que la gente no se lo llevara a la boca, sino que echara el agua directamente. Ajá. O sea que Eso yo no lo yo lo recuerdo. recuerdo perfectamente. Yo recuerdo. Sí, Ok. era todo dentado, todo alrededor, un cucharón así. Ok, Pero no. yo no recuerdo eso, pero interesante. Sí, claro, muy higiénico. Y esa tipología de tinaja es muy común y como muy hispánica versus estas que son menos comunes y que ya tienen otro tipo de diseño, pero fíjense realmente que no hay como un patrón, son totalmente asimétricas, no está hecho en un torno, sino hay una manufactura totalmente manual, valga la redundancia. Y, bueno, ya estamos entrando, yo no me refería a la instalación de sillitas, pero esa instalación de sillitas que está en el centro fue una de las ideas que nos aportaron cuando estábamos sacando la exposición. Y yo, concho, qué excelente idea, a mí siempre me había gustado como hacer algo por el estilo. Y es como una culminación de hacerle un homenaje al mueble serrano, que está representado también allá en el ámbito 2, en las miniaturas, en esta sillita y aquí en lo que hoy en día es el mueble serrano, San José de las Matas e Hinoa. O sea, fíjense cómo ha evolucionado lo que era una mecedora o una silla de lujo en algunas de las que vimos allá versus lo que son pocas. Y esas mecedoras que están ahí no son baratas. Y las hacen por montones allá en Hinoa, San José de las Matas, en talleres enormes. Y las venden, que uno ve los camiones saliendo llenos de ellos. Eso es una tradición que no ha desaparecido, sino que así como ha evolucionado el traje de carnaval, ha evolucionado esto, porque ya la gente no quiere la mecedorita chiquita, la gente quiere un mueble grande, que vaya de acuerdo con su casa. Y entonces, dentro de esto que estamos conversando, esta artesanía, esta gente del taller, de uno de los talleres de Hinoa, forman parte de una cooperativa
que une a todos esos talleres y producen juntos todos. Y eso ha traído grandes aportes a la comunidad. Entonces, por eso quisimos nosotros hablar en la recta final de los programas que se han hecho para fortalecer la artesanía. Todo lo que vimos anteriormente, todo lo que se produce hoy en día, las cosas que creemos que están en el pasado, las cosas que del pasado todavía se mantienen en el presente, las vemos aquí a florecer de nuevo con, por ejemplo, los hermanos Guillén de Yamasá, que tienen años haciendo estas réplicas taínas y ya las venden a nivel universal. Tienen una marca reconocida, como lo evidencian sus etiquetas y la comercialización que ellos hacen de sus productos en el taller que tienen en Yamasá, ¿verdad? Monteplata. Y también el programa de las cooperativas de Hinoa, San José de la María, y el programa del Centro León con auspicios de la AECI, ¿cómo se llama? Cooperación Española, que recién termina, pero que recién sigue caminando. Por ejemplo, hoy tenemos un bazar de ese programa de artesanía y desarrollo, en el cual estos son ya los resultados. Es decir, los artesanos del programa que están en esta exhibición, están en ese bazar y todos están insertos en un desarrollo, en una, vamos a decir, profesionalización de lo que hacen, porque etiquetan sus productos, ya se puede identificar quién hace qué, quién ha mejorado en qué, y esos son como los resultados de ese programa. Nosotros vimos los inicios, al inicio lo que genera artesanía, y esto es la artesanía generándose ella misma como una forma de vida, ¿verdad? Como un trabajo, como un oficio que vale la pena que se mantenga y que se mantiene. Porque si ustedes se ponen a ver, las cosas que aquí son muy parecidas a las de allá atrás. O sea, eso es reiterativo del carnaval, las estampas dominicanas, otras cosas también son reiterativas. Y también el reciclaje. Y, por ejemplo, el reciclaje, pero tomando en cuenta un asunto que es muy viejo de nosotros también, como la pelliza. Y las estampas dominicanas. O sea, los músicos, el carnaval, la cazadera, la señora que tiene una tinaja con agua y un pilón, la carbonera o el carbonero, la señora que está cocinando, estas artesanías que están hechas con cáscara de naranja reciclada, estos cofres en maderas preciosas y pintadas, las figuras del señor Pedro Tolentino, que también es el autor de estas máscaras, de este conjunto de máscaras que hay aquí, o sea, estas 5 máscaras y estas 3 son producción del señor Tolentino. Entonces esto es penca, ¿verdad? Yagua. Bueno, hay diferentes materiales. Tenemos lo que es penca de palma, que son las de arriba. Tenemos roble y eso también yagua. Yagua. Y madera. Y madera como caoba. Las estampas dominicanas, de las cosas típicas, el musú. Esto es todo, este grupo de cintillos aquí, que son de Ivonne Méndez. El resto de las piezas son de Mayra, presente aquí, mi gran amiga. Como ustedes pueden ver, tiene mucha presencia, la pelliza en su trabajo. Que de hecho a lo mejor nos puede comentar un poquito del programa visto desde ellos. Ay, sí, eso sí sería bueno. No sé si puede. Bueno, yo comencé trabajando con piezas industriales de las que compramos en la tienda, con todo ese tipo de bisutería, de
de material plástico y así, pero a medida que yo fui avanzando en el programa del Centro León, y además ya yo tenía esa inclinación a buscar el retazo, la tela, hacia el colorido de la tela, fui desarrollando esta técnica de utilizar el retazo que forma la pelliza con todas las cosas que yo hacía, inclusive anillo, arete, todos los diseños posibles que se me ocurren y aún se me ocurren, yo lo trabajo con la tela y fui dejando lo industrial. Además de que aquí en el centro nos orientaron hacia una línea para dirigir nuestro trabajo y hacerlo impecable en ese sentido. Bueno, pues yo me imagino que si ustedes pueden tener una idea de cómo esto pudo traducirse de papel a realidad. Y en ese esfuerzo todos estuvimos juntos y colaborando conjuntamente. Luis Felipe lo sabe de una manera, Kerim lo sabe, que luchamos juntos en él. Participábamos en las discusiones del guión juntos con el director, con otros protagonistas que por alguna razón hoy no están presentes, pero que también echamos la batalla aquí en la sala para que esto fuera una realidad. Es decir, que aquí se oían las ideas de todos, pero el único crédito que yo me admito al final es que eso también lo aprendí de que yo era y soy la persona que sabe frenar. Están llegando ya demasiado. Esto hay que pararlo y esto hay que inaugurarlo, por lo tanto hay que cerrarlo. Ya, se callaron todos, las ideas no siguen. Y entonces, nada, pero siempre, o sea, y eso no es verdad, porque después de inaugurar la exposición, yo he querido seguir haciendo cosas. Y me han permitido un par de ellas, porque es que el impulso es demasiado grande, porque esto es realmente el tema demasiado apasionante. Entonces uno siempre se queda con las ganas de seguir. Más así no se queda uno cuando tiene una mala experiencia. Cuando uno tiene una mala experiencia uno quiere salir corriendo. Pero esta es una experiencia que nos ha dejado lleno de regocijo y como de querer seguir, porque nos gusta mucho. Gracias por haber compartido y que la disfruten.